¿Qué tal? Bienvenido a otro episodio más de tu podcast Dinero y más. Hola, yo soy María. Mi nombre es Fernando. Bienvenido a este podcast en el cual el día de hoy vamos a hablar de cómo aprender a ahorrar dinero. Sí, de hecho consideramos que cada vez más gente es consciente de que ahorrar dinero es importante, sin embargo no saben cómo empezar con este hábito tan importante. Es correcto. Y bueno, el primer punto que es muy sencillo y si tú nos estás escuchando es muy probable que ya estés cumpliendo con el punto número uno que es querer hacerlo. Quiero ahorrar y ahora cómo aprendo a hacerlo. Bien, perfecto. Pues realmente si quieres ahorrar seguramente sea porque lo veas como un instrumento para conseguir metas, para conseguir tranquilidad, Para tener un poco más de seguridad, un poco más de estabilidad. para evitar endeudarte si tienes alguna emergencia o, por ejemplo, si quisieras invertir, tener un capital para invertir. Es correcto. De hecho, generalmente las personas que quieren invertir comienzan su camino primero con un ahorro, ¿no? Y esto me remonta un poco a alguna charla que teníamos con algún otro amigo asesor, que justo nos hacía el ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás ganando 250,000 pesos al día y requieres 750,000 para iniciar un negocio, bueno, pues tienes que ahorrar lo de 3 días, pero al final estás ahorrando. Efectivamente, entonces sea por lo que sea, por lo cual estás buscando este video y estos tips para empezar a ahorrar, creemos que puede ser una herramienta muy interesante. Inicialmente, el instrumento donde lo hagas realmente es irrelevante. Ya en algún otro podcast hablaremos sobre dónde hacerlo, algunos diferentes tipos de instrumentos, pero por ahora te diremos que eso es irrelevante. Lo importante es que quieras hacerlo, para qué meta quieres hacerlo, es decir, porque quieres tranquilidad, seguridad o estos temas que habíamos estado tocando en los puntos anteriores, ¿no? Pero ahora sí, vamos a entrar al cómo aprendo a ahorrar dinero. Vamos a esos 6 tips y el primero sería una importante conciencia de tu situación actual, de tus ingresos, de tus gastos, de si vives por encima de tus posibilidades o estás ajustado a ellas. Y esto a veces se nos puede llegar a complicar si es que no sabemos hacerlo. Es tan sencillo como llevar el registro de tus gastos por un mes, ¿no? Y existen un montón de aplicaciones que te ayudan a esto. Yo te sugiero que si es la primera vez que lo vas a hacer, lo hagas en un papel con lápiz o una pluma y te lo pongas en una bolsa o en la cartera y cada vez que gastes, saques este papel y anotes en qué estás gastando. De esta manera vas a poder ser un poco más consciente de qué estás gastando. Los ingresos, de una u otra manera, son un poco más fáciles de calcular porque generalmente llegan en ciertos periodos, ¿no? Y llegan en cantidades un poco más grandes que así como se va yendo el dinero. Ujú. De hecho, ese sería el punto uno. Y el punto dos es, como bien decía Fer, querer hacerlo. Y nos lleva a un concepto muy importante. El ahorro es una cuestión de decisión y no de oportunidad. Y entrando un poquito más en el tema, Fer, ¿qué les dirías al respecto de esto? Sí, eso que tocas es muy importante porque muchas veces cuando ya hacemos un registro o ya somos conscientes de nuestros ingresos y nuestros gastos, sabemos porque tenemos una bola mágica que entre más ganas, más gastas, ¿no? Y que es muy probable que cuando hagas este registro te des cuenta que estás gastando casi igual o tal vez un poco más de lo que estás ganando. Entonces, el tema del ahorro es un tema de decisión y por decisión debes hacerle un hueco justo dentro de esos gastos y comenzar a destinar una cantidad de dinero al tema del ahorro. Si tú eres de esas personas que está esperando a que le sobre o que considera que no le alcanza, estás dentro de este grupo de personas que todavía no lo tiene muy claro esa decisión. Entonces te sugerimos que entres a un videíto que tenemos por acá y puedas tener una información complementaria a esto que estás escuchando hoy. Totalmente, ¿no? El punto número 3 sería como tal definir la meta del para qué vas a ahorrar. Si vas a ahorrar para un fondo de emergencias, si vas a ahorrar para una meta a mediano, largo plazo, o que definas para qué quieres ahorrar, que le pongas ¿Sí? nombre.
¿Mm? Ese punto de que pongas nombre y pongas plazo es súper importante y que lo energices, es decir, que lo tengas de alguna manera presente, que sepas que estás haciendo ese ahorro dirigido a esa meta en específico. Pon una fotito en tu alcancía, si es que inicias por una alcancía, en los que hacen bidones de ahorro, ahí pon la foto o el nombre, escríbelo, ten un collage donde estés, donde tengas posibilidad de visualizarlo o incluso en la pantalla de tu teléfono, ¿no? Esta parte es bien importante porque si no le pones meta y tú ya estás ahorrando, es muy probable que cuando se presente alguna cuestión, ya sea imprevisto o algún gusto, ¿no? No le voy a poner nombre ahora mismo, es muy probable que vayas y corras hacia ese ahorro y te lo gastes completamente y entonces vuelvas a empezar de cero sin tener realmente o haber conseguido algo realmente importante, ¿no? Si tu meta es conseguir ese gusto, pues bueno, está perfecto, pero ponle nombre desde el principio. Sí, otro punto importante, y ya sería nuestro punto número 4, es que de alguna manera inicies con cantidades cómodas, que no te ahorques, que lo hagas de una forma que no te esté costando tanto. Recordemos que es un hábito que no tenías y que empiezas a construir poco a poco. Entonces, hazlo en forma cómoda y con una periodicidad que no te genere tanto estrés, Es sino que te correcto. vaya generando satisfacción. Ujú. Totalmente, ¿no? Y simplemente para reforzar ese tema, al final lo que dice María es muy cierto, es un hábito, ¿no? Y tú, por ejemplo, si eres una persona que hace ejercicio o tienes cierto hábito, generalmente no empezamos, por ejemplo, el tema del ejercicio, no lo empezamos de un día para el otro, ¿no? O sea, si te gusta correr y actualmente estás corriendo 10 kilómetros, no sé, cada 2 días o diario, seguramente no empezaste corriendo esos 10 kilómetros, tal vez corriste 3, ¿no? Y estabas muerto. Y poco a poco lo fuiste incrementando hasta llegar justo a lo que querías correr, que eran esos 10 kilómetros. En el caso del ahorro es exactamente igual. Y esto es un arma de doble filo porque mucha gente no empieza porque dice, es que solamente pudiese ahorrar muy poquito. Y entonces como ese poquito nunca lo empieza a hacer, nunca empieza a hacer ese hábito, nunca llega a ahorrar esos 3,000, 5,000, 10,000 o 20,000 pesos que realmente quiere ahorrar, ¿no? Pero tienes que empezar por cantidades cómodas y poco a poco tú solito irte presionando, aumentarlo una vez que ya tienes el hábito hecho. De hecho, con el ejemplo que ponías de salir a correr, la persona que lleva ya haciendo 5 o 10 kilómetros ya lleva un rato saliendo a correr, pero una persona que quiere iniciar con ese hábito y subiendo las escaleras de su casa ya se sofoca, que no diga, por ejemplo, no voy a ponerme ni las mallas para salir a correr porque nada más voy a darle una vuelta a la cuadra. Pues sí, inicia por esa vuelta a la cuadra y sigue siendo persistente hasta que puedas hacer esos 3, 5, 10 kilómetros. Es correcto, ¿no? Y el punto número 5 sería definir el plazo de ahorro, como te lo decía, corto, mediano, largo plazo. Una recomendación es, toma la cantidad de dinero que estás ahorrando, ¿no? Esa cantidad que te es cómoda y divídela justo entre la cantidad de dinero que requieres para cumplir tu meta. Eso te va a sacar, ya sea si lo estás aportando mensualmente, pues el número de meses. Si lo estás aportando quincenalmente, bueno, el número de quincenas o semanalmente, pues el número de semanas, ¿no? Que vas a requerir para cumplir esa meta. Y de hecho, pues sabemos que es retador, sabemos que por eso estás aquí, queriendo tips para hacer ese hábito. Entonces, de que es retador, pero definitivamente ponerte un plazo y ser congruente con él, con esa meta específica y de alguna manera accesible para ti, te va a ayudar a ir llevando un control de que estás llevando las cosas bien, de que estás caminando en el buen camino del ahorro. Totalmente, ¿no? Un punto número 6, María, ¿cuál considerarías que sería? Pues yo creo que es importante darte esas palmaditas en la espalda de que lo estás haciendo bien. Pensemos en una persona que financieramente no se ordena, no está ordenada, no ahorra y tiene sus caprichos. Definitivamente, esa persona que empiece a ahorrar va a seguir teniendo esos caprichos, pero si se ordena, va a poder darse el capricho sabiendo que está haciendo las cosas bien. Ya me ordené, ya ahorré para esto y ahora me queda esta cantidad. Con esto sí me doy mis caprichos. Y entonces te vas premiando a cada cierto tiempo para decirte, lo estás haciendo bien y próximamente podrás cumplir tu meta, ¿no? Ahí es Eh, para gastar sin culpa. Es correcto, ¿no? Este es el primer podcast en el cual vamos a estar hablando de cómo aprender a ahorrar dinero. En algunos otros te hablaremos tal vez sobre las 6 cuentas mágicas del ahorro, ya que hayas implementando Interesante. este. Ese ya es un tema un poco más avanzado, pero que a la gente suele funcionarles bastante bien. ¿Algo que te gustaría agregar, María?
No, creo que estamos completos en este podcast, en este videíto, y efectivamente vamos a generar muchísimo más contenido para tips más avanzados en cuanto a ahorro, instrumentos financieros. Creo que está excelente. Recuerda dejarnos tu comentario en el video si es que nos estás viendo en YouTube, o escríbenos a hola@tequierodinero.com si es que nos estás escuchando a través de alguna plataforma de podcast, ¿no? Nos gustará mucho leerte, saber de qué temas te gustaría saber sobre finanzas personales, negocios o emprendimiento en este podcast que es tuyo, que se llama Dinero y Más. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Te Quiero Dinero. Que tengan excelente día, tarde o noche, no sé cuándo nos estés escuchando. Hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta luego.